Bienvenidos a todos al programa de Macrotendencias y Sostenibilidad. Y hoy nos enfrentamos al quinto webinar del programa, que ahora lo repasaré con todos vosotros. Antes de nada, daros las gracias a todos por acudir aquí y participar con nosotros en este programa, que creemos que es muy interesante para el futuro, entender un poquito el futuro y lo que nos va a venir en el mundo del turismo. Muchísimas gracias de parte del Centro Superior de Hostelería de Galicia y de parte de Turismo de Galicia. Estamos a vuestra disposición para todos. Sabéis que después de las ponencias, Turismo en su web de formación, que os pasaré un enlace por el chat, cuelga todos los webinars y también podéis capacitaros con una serie de preguntas a todos los asistentes para recibir un certificado. Entonces, sin más, vamos a empezar. Voy a empezar haciendo un breve resumen del programa en general. Los webinars hasta el séptimo están ya publicados, os podéis inscribir al resto de los webinars y luego ya doy paso a Loli y empiezo con su ponencia. ¿Vale? Entonces, nada, comentaros que estamos en este webinar de programas, quinto webinar del programa de Macro Tendencias y Sostenibilidad. Y bueno, tiene unos objetivos muy claros el webinar, que es que, bueno, dotar a todos los asistentes al programa a tener una visión del impacto de estas tendencias y sostenibilidad que va a tener en la industria del turismo en el futuro, haceros reflexionar y analizar cómo tenéis vuestros negocios, cómo tenéis, bueno, las empresas donde trabajáis, cómo se pueden flexibilizar y adaptar estas nuevas tendencias para orientarnos hacia el cliente, ¿vale? Y de poderle ofrecer lo que él percibe como valor añadido. A partir de ahí también explicaros, como va a hacer Loli hoy, un poco qué herramientas estratégicas se pueden utilizar para adaptar los negocios a estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que adaptéis procesos en vuestras empresas para generar nuevas propuestas de valor y adaptar un discurso de venta o storytelling para que sea, como dicen los anglosajones, appealing, o sea, que sea, digamos, de interés para nuestro público objetivo y que genere esa atención, ese interés y ese deseo hacia compraros. Vale. El primer webinar hablamos de presente y futuro del turismo, hablamos sobre investigaciones macro en restauración, en alojamiento y en eventos. Lo tenéis colgado en los recursos de Turismo de Galicia, de formación. Vimos cómo la digitalización, la sostenibilidad y la vida saludable impactaban en todos los negocios a través de, bueno, un nuevo tipo de cliente que está llegando a la industria. Fue impartido por mí en su momento. Luego vino Iván Cotado con interiorismo estratégico, basando el webinar 2 y el webinar 3 en método, en proceso, caso práctico y las claves del interiorismo estratégico y de esta nueva tendencia que es, digamos, conseguir siempre que un negocio del sector del turismo sea rentable y se enfoque a lo que se tiene que enfocar para que a la larga sea rentable, no solo bonito y atractivo. Vale, y empezamos después, hoy estamos en este punto 5 con Loli Moroño en la búsqueda de diferenciación a través del interiorismo, con las claves que necesita el hotel, ¿no? Vamos a ver qué tendencias en interiorismo hotelero tenemos, cuáles son las claves para los hoteles de ocupación media y de ocupación micro. Luego ella se lo va a explicar muchísimo mejor. El siguiente webinar, que es el jueves 4 de noviembre, va a versar sobre la estética como herramienta de venta del hotel, también impartido por Loli. ¿Vale? Y bueno, Loli Moroño es CEO, es directora creativa de PC Un Interiorismo Contract, tiene varios premios internacionales, como son la Gold Medal del 2020 por el Worldwide Alliance of Interior Designers, por los Hostelco Awards, International Hotel and Property Awards también en el 2019, 20 años de experiencia y además una gran comunicadora. Yo creo que es una de las grandes cosas que tiene ella, que no solo sabe hacer las cosas muy bien, sino que sabe transmitir muy bien su conocimiento y para nosotros es todo un lujo que esté con nosotros. Después tendremos el webinar 7 sobre la certificación en sostenibilidad para el sector de turismo, que lo impartirá José Enrique Rodríguez Coello, que ahora mismo es el delegado de ENOR en Galicia, antes era responsable de desarrollo de negocio. Y luego, presumiblemente, publicaremos otros 2 nuevos webinars
que están pendientes de publicación y ya os los diremos en su momento. Entonces ahora, Loli, te dejo todo tuyo, comparte tu pantalla y adelante. En el medio, lo que os decía a todos, tenéis el chat para preguntas o preguntas y respuestas o por el propio chat. Podéis dirigirnos preguntas a Loli y a mí. Yo las iré leyendo y os iré dando entrada, avisando a Loli de que tiene algo por contestar y si no, al final del webinar, pues también podéis preguntar. Bienvenidos y bienvenida Loli y todo tuyo. Dejo yo de compartir para que puedas Fenomenal. compartir tu pantalla. Vale. Aquí está. ¿La veis ya? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues sinceramente después de esta presentación de Javier tan amable, pues sinceramente me ha puesto las expectativas altas, así que me da un poquito de miedo, pero bueno, vamos a por ello, ¿no? No me imagino mejor comienzo para la charla de hoy que comenzando agradeciendo, ¿no? A mí me encanta siempre agradecer cuando se hacen bien las cosas, ¿no? Agradecer a Turismo de Galicia, al Centro Superior de Hostelería de Galicia y a Juni por su invitación y sobre todo por mostrar esta sensibilidad hacia nuestro colectivo organizando este programa de webinars, ¿no? Es un honor compartir experiencias con todos ustedes, de verdad, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad, no me quiero olvidar tampoco de felicitar a mis colegas panelistas, que me está encantando todo este ciclo de charlas, que son súper interesantes y estoy deseando poder ver las que me quedan, ¿no? Yo, como decía Javier, no quiero hacer un monólogo aquí bueno, pues que realmente os pueda aburrir. Quiero hacer una charla entre amigos y quiero que por favor os sintáis cómodos y podáis intervenir en cualquier momento, ¿no? Durante los webinars 5 y 6 os voy a hablar siempre desde un punto de vista de una interiorista hotelera, ¿no? Como bien decía Javier, con 20 años de experiencia y demás, que eso la verdad no me gusta mucho decirlo porque eso quiere decir que voy mayor a pesar de, bueno, que voy mayor y sinceramente lo que quiero dejar claro es que no soy hotelera, no soy consultora, y seguro que no vamos a estar de acuerdo en muchísimas de las cosas que vamos a hablar, que os voy a hablar a lo largo de las dos charlas. Pero de verdad, por favor, sentiros libres para intervenir en cualquier momento, interrumpirme las veces que haga falta, porque me va a encantar poder compartir con ustedes, ¿no? Pero esta manera de verlo y que os quiero exponer, mi objetivo real es que quiero que os sirva por lo menos para que os haga reflexionar y encontréis vuestro punto de partida en este tema, ¿no? A pesar de que me han presentado fenomenal, yo quería explicaros un poquito mi empresa, ¿no? Resumiendo así un poquito, ¿no? Y a rasgos, bueno, así muy rápido, ¿no? Yo soy Loli Moroño, soy directora creativa y socia junto a Martina Casas. Somos PF1 Interiorismo Contract y Sebastian Suite. Somos una empresa, todo mujeres, lo suelo decir, no sé por qué, pero siempre lo digo, me gusta decirlo. Estamos especializados en interiorismo y en equipamiento en el sector hospitality, ¿no? En contrato hotelero, ¿no? Pero entre nosotros, que somos todos profesionales, entendemos que trabajamos hospitality, ¿no? Nuestra sede está en A Coruña, pero realmente estamos poco en Coruña, estamos por todo el territorio nacional y también Portugal, ¿no? Trabajamos mucho Portugal, indistintamente España, y nuestros clientes son casi todos hoteleros independientes y cadenas, ¿no? Y cadenas hoteleras. Ahora, bueno, últimamente más otro tipo de profesional se acerca a nosotros, pero mayormente son esos dos tipos de clientes, ¿no? Estamos muy habituadas a trabajar mano a mano con diferentes equipos de trabajo
y como bien dijo Javier, hemos recibido premios nacionales e internacionales a nuestro trabajo. El último, pues hemos recibido un premio en plena pandemia, que nos otorgaron nuestros amigos y colegas de Latinoamérica, ¿no? Y hemos participado también como miembros de jurado en varios premios del sector, en Ostelco, en ICIDE y demás, ¿no? Escribimos y somos muy activas, ¿no? A la hora de escribir en revistas del sector. Publicamos muchos artículos de opinión, investigamos mucho para estos artículos y ya llevamos unos 5 años o así, escribiendo un artículo habitual en la revista Hostelería y Restauración, muy orientada. Sinceramente es una revista que yo os emplazo a que la podáis consultar porque es súper interesante. Lo menos interesante es nuestro artículo, pero es muy interesante, os lo puedo asegurar. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la diferenciación a través del interiorismo. Ya no os aburro más Vamos a hablar de lo que nos ocupa, ¿no? Del tema del que quiero hoy hablar. Para entender un poco las tendencias de interiorismo, que es muy difícil hablar de este tema, hablar de tendencias, porque cuando se está hablando de una tendencia ya se ha ido, ¿no? Pero bueno, para hablar de tendencias siempre debemos tener una visión como muy global, ¿no? Y no cerrarnos únicamente al sector que nos ocupa. Eso nos pasa en casi todo. Muchas veces cuando estás buscando una solución para un problema, si lo llevas a otro sector, te suele dar la clave, ¿no? Siempre a alguien le ha pasado antes que a nosotros, ¿no? Entonces, fijándonos en otras industrias como la moda, la cultura y dado que hacen grandes apuestas para conseguir esas empresas sean tan punteras, de ahí podemos observar esas pequeñas pautas, esas pequeñas pistas para nosotros reconocer lo que es tendencia, ¿no? Pero para poder diferenciarnos dentro del sector hospitality, evidentemente necesitamos hacer un estudio previo de diferentes corrientes estéticas, de la zonificación, de la operatividad, de generadores de contenidos, de rentabilidad y de mucho más, ¿no? Algunos de estos aspectos son puramente estéticos, ¿no? Pero otros muchos son competencias de otros agentes necesarios para poder ofrecer un buen producto, un producto cerrado y global, ¿no? Hoy os hablaré desde un punto de vista, como os comenté antes, un punto de vista de interiorista, con mi gorro de interiorista y muchas veces he reñido con otros gorros, ¿no? De otros compañeros, ¿no? Y dejando todos estos aspectos que no son puramente de interiorista, ¿no? Para todos estos compañeros de viaje que son especialistas y que debemos recurrir a ellos. Cuanto mejor equipo de trabajo tengamos, el éxito, pues tenemos más papeletas para conseguir un gran proyecto, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace algunos años, hay términos como la diferenciación que no faltan en cualquier foro hotelero, ¿no? Y en consecuencia es una de las demandas más recurrentes de nuestros clientes, ¿no? Después de reflexionar sobre este tema, hemos llegado a la conclusión que para saber diferenciarlos, necesitamos algo más que investigar el sector globalizado de cercanía. Lo realmente crucial es tener un histórico, ¿no? Necesitamos saber qué interiorismo hotelero se consumía anteriormente, ¿no? Y en consecuencia se demandaba pues hace 5 años, 10 años, 20 años, para poder hacer un análisis crítico, ¿no? Y así poder potenciar lo que realmente funciona, pues continuar, evidentemente, y sobre todo haciendo una apuesta seria y firme de nuestra propia identidad. Evidentemente puede ser muy diversa, ¿no? No tiene por qué ser muy igual, ¿no?
Si echamos la vista atrás, ¿no? Los hoteleros antes del 2000, cuando se acercaban a estudios como nosotros, ¿no? Demandaban unos ciertos factores, ¿no? En cuanto a profesionales, buscaban perfiles con muchísima solvencia demostrada, y en contraposición podíamos encontrar a hoteleros independientes que recurrían a profesionales de cercanía, ¿no? Como no siempre muy especializados. En cuanto a interiorismo, se consumía pues a ver, estamos viendo una imagen de un hotel de hace muchísimos años, ahora incluso nos puede ser un poquito difícil de ver, ¿no? Pero en ese momento hay que ser conscientes que esto es un interiorismo rotundo, es un interiorismo con materiales nobles, evidentemente. A ver, hay que verlo con el gorro del año de antes del 2000, ¿no? El tipo de hotel que se solía construir eran hoteles de ocupación media alta, ¿no? El interiorismo era un interiorismo clásico, ¿no? Contaban con una paleta de color como muy variada y utilizaban materiales muy nobles y solventes. Los inmuebles estaban pensados para ser reformados y solían contar con bastante buen mantenimiento, por eso aguantaron tanto durante muchos años, ¿no? Maderas macizas, mármoles, piedras, metales. Los textiles, bueno, pues ya lo podéis ver todo, se utilizaban todo tipos de tejidos, los cubrientes de las ventanas pues utilizaban visillos oscurantes y demás, ¿no? En años posteriores, ¿no? Vamos a hablar de antes del 2008, aquí seguían un poco esa misma fórmula anterior en cuanto a los profesionales, ¿no? En cuanto al interiorismo, se seguían construyendo hoteles de ocupación media alta, pero ya empezaban a realizar pequeños hoteles como más cuidados. Las cadenas apuestan duramente por franquiciar sus interiorismos hoteleros, ¿no? Seguimos con una línea temporal, como lo podéis ver, ¿no? Pero con unas premisas muy marcadas de cadena, como por ejemplo en aquella época dos de las cadenas generalistas que sonaban más solía ser pues NH, AC, ¿no? Que bueno, AC había sido todo un furor, ¿no? Comienza a tener un peso relevante el concepto franquicia en ellos, y en cuanto al diseño dentro de la hostelería, ¿no? Si te hospedas en un AC en Madrid, la experiencia de cliente es la misma que si te hospedas en un AC en cualquier sitio de Galicia, ¿no? A nuestros clientes de hoteles independientes llegábamos a hacerle hasta bromas, ¿no? De, vale, venga, porque te pedían, yo quiero un tipo AC o yo quiero un tipo, yo qué sé, un NH o lo que sea, ¿no? Y nosotros siempre le decíamos, venga, vale, pues un AC, pero ¿cómo lo quieres? ¿Con o sin manzana? Me refiero, llegábamos a un punto de que nadie quería salirse ni un poco de lo establecido, ¿no? Como habíamos hablado, los tonos neutros eran lo que reinaba, sin colores llamativos, líneas de diseño muy, muy simples, muy de corte minimalista, ¿no? Y era muy importante realizar que los contenedores fueran los más neutros posibles, y solo nos permitíamos pequeños lujos, pues en los textiles, en el mobiliario, ¿no? O incluso alguna lámpara o alguna luminaria que tuviera un poquito más de peso estético. Eso era el máximo riesgo que nuestros clientes querían asumir, sobre todo porque no tenían pensado hacer reformas en mucha inmediatez. Entonces, como mucho en 10 años, querían hacer una reforma con un desembolso muy, muy asumible, y eso lo permitía pues, hacer un cambio de textiles o hacer un cambio de luminarias significativas, ¿no? También hay que decir que en estos años surgen bastantes cambios de normativas, ¿no? Que esto hace que nos tengamos que adaptar nuestros diseños y los materiales que utilizamos en ellos, ¿no? En cuanto a materiales, empezamos a utilizar ya melaminas, por ejemplo, sobre todo para hoteles más funcionales y para hoteles pues 4 o 5 estrellas, pues tableros rechapados. Seguimos utilizando los tejidos
pero modificando sus confecciones, y todo lo que son materiales ya empezamos a utilizar materiales más tecnológicos, ¿no? Tejidos ya que cumplan lo que son la contraincendios, todas las normativas que nos van sugiriendo, ¿no? Ahora os quiero hablar de una época que fue quizás la más convulsa en cuestión a interiorismo se refiere, ¿no? Esta época es la época justo un poco, yo la dato un poco en la época de la crisis del ladrillo, ¿no? Ya sé que fue antes, ¿no? Pero bueno, después del 2008, por decir algo, ¿no? Al 2013 aproximadamente, ¿no? La figura del hotelero cambia en general, ¿no? Comienza a invertir en hotelería otro tipo de empresarios muy diferentes, y eso hace que rompan con las pautas tradicionales establecidas. Cada vez se construye más y más rápido, y el cliente hotelero empieza a demandar otro tipo de hoteles, ¿no? Hoteles muy diferentes, hoteles que ofrezcan una experiencia de hospedaje y que se ajuste a otras necesidades, ¿no? Pues viviendas alojativas, tipo glam, yo qué sé, muchas otras, ¿no? En los foros de hotelería se empieza a escuchar ya términos de diferenciación y experiencial, que es muy importante, ¿no? Dado que cada vez que hay más oferta en cualquier sector, evidentemente necesitamos diferenciarnos, ¿no? De nuestra competencia. Otro de los factores que han roto para nosotros las pautas tradicionales hoteleras, ¿no? o el lenguaje tradicional hotelero han sido las redes, ¿no? Y esto sí que yo creo que en todo lo que he dicho antes, seguro que tendríais muchísimas puntualizaciones, pero en esto yo creo que ahí es unánime, ¿no? Las redes han roto totalmente el mercado, ¿no? Te ofrece una información ajena al control de los hoteleros y aún encima es muy creíble para el cliente final, ¿no? Y por eso es muy importante no transmitir falsas expectativas. Es fundamental, ¿no? Sobre todo yo hablando de la parte estética, ¿no? Nuestras comunicaciones deben ser muy reales y no crear esas falsas expectativas. Para mí lo más importante es que se ha modificado totalmente la manera de consumir interiorismo, ¿no? Considero que la peor parte, pero sin duda se la ha llevado las instalaciones realizadas con diseño de tendencia. En este tipo de instalación se ha reducido tanto los tiempos de funcionamiento en mercado en vigor, que si no está muy bien calculado, puede que no se consiga llegar a los objetivos económicos antes de tener que volver a hacer una intervención, ¿no? La figura del profesional del interiorismo hotelero, ¿no? El interiorista hotelero cambia completamente, ¿no? Ahora el interiorista especializado, además de convivir con el profesional de cercanía, el profesional de confianza del cliente, del hotelero, se suma una nueva figura, que es el interiorista que refuerza su propia marca, que es una marca él en sí mismo, ¿no? En ocasiones se recurren a ellos, además de por su buen hacer, por supuesto, porque cualquier profesional cualificado, estoy segura que desempeñan fantásticamente su labor, por supuesto, ¿no? Faltaría más decirlo. Además, se arropan en los valores de marca que poseen en el mercado, que eso es muy importante también, que hay ciertas cadenas o ciertos hoteleros que tener un hotel diseñado por Lázaro, Rosariola o por PF1 Interiorismo, no quiero ponerme a su nivel porque no va a ser, pero es una garantía de un público a mayores y un plus en ecos de comunicación, ¿no? En cuanto a interiorismo, se construye todo tipo de alojamientos, resort, viviendas turísticas y demás, ¿no? En cuanto en lo que se refiere a estética en concreto, comienza el horror vacue,
el minimalismo queda apartado, ¿no? Y se apuesta por la diferenciación, se empieza a competir por interiorismo, antiguamente las revistas del sector hotelero hablaban más del negocio de la hotelería, hablaban más de otros aspectos. Ahora es muy fácil ver en nuestras revistas de hotelería pues artículos de proyectos poniendo en valor el interiorismo de un espacio, ¿no? Eso es porque le han dado mucho más valor al interiorismo que anteriormente, ¿no? En cuanto a materiales, se utilizan materiales totalmente técnicos, totalmente sostenibles, totalmente que cumplan todas las normativas, pero eso sí, pensando en que sean bastante económicos, dado que somos conscientes que tenemos que reformar en un breve espacio de tiempo, ¿no? Ahora os quiero hablar de la parte más difícil en tendencias, que es hablar de la actualidad, ¿no? Vamos a hablar del antes del COVID, en el COVID y después del COVID, ¿no? En lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Se vuelven a incorporar estos perfiles hoteleros que hemos hablado, ¿no? Del típico profesional. Entran fuertemente las empresas de capital riesgo, y se continúan con las líneas de perfiles profesionales de interiorismo anteriormente habladas. Seguimos, en cuanto a interiorismo puro duro, hablo de estética, seguimos exactamente igual con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero haciendo hincapié en un interiorismo más sostenible, más saludable y más del bienestar. Ahora tenemos un foco tenemos una intencionalidad a la hora de realizar interiorismo que sea lo más sostenible posible. Después de todo momento o espacio de tiempo o después de una gran crisis, regresa el color en nuestros proyectos. Y esto se puede ver en muchísima obra de muchos de mis compañeros, ¿no? Hay una tendencia de colores planos, de líneas geométricas tipo Memphis y demás. Por ejemplo, este es un hotel de El Mío Design, que son unos tíos geniales que hacen unos proyectos muy divertidos. Este es el cubanito de Ibiza, sí, de Ibiza creo que es, ¿no? Vamos a hablar también, aparte de la sostenibilidad y de esta época y demás, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Una de las tendencias más relevantes en el sector del travel estos últimos años es el turismo de experiencia, ¿no? El travel experiencial. Durante el boom del sector del travel hemos podido observar que ya no nos sirve vender unidades alojativas, ¿no? Ahora se crea la necesidad de la diferenciación. Cuanta más oferta, o te diferencias o tienes que hacer unos planes de comercialización muy distintos, ¿no? De ahí la relevancia de generar contenido para ofrecer experiencias distintas a nuestros huéspedes. Dicho objetivo se puede conseguir mediante diferentes factores, ¿no? Factores externos al propio edificio o factores o el edificio como generador de contenido y experiencias, ¿no? Cuando hablamos de factores externos al propio edificio, nos referimos a todos esos factores ajenos, pues por ejemplo el entorno, pues el Camino de Santiago, la cultura, el arte, la arquitectura, ¿no? Y el edificio como generador de contenido es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque mediante una propuesta específica de gastronomía, cultural, como centro de socialización de su entorno, centros deportivos, de salud, bienestar. El wellness, que ha venido para quedarse, siempre ha estado, pero ahora recobra mucha más importancia, ¿no? Esta última opción es realmente complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque dado a que en muchas ocasiones, cuando no se crea una buena propuesta bien atada, se puede ver impuesta, se puede ver algo muy forzado en muchos casos, ¿no? Y se puede ver hasta fuera de contexto. Por ejemplo, mira, a mí siempre me gusta poner un ejemplo que es el
un hotel literario. Hubo una época pues, que estaba muy en moda, ¿no? Los hoteles literarios o similares. Solo porque las habitaciones se renombren con nombres de ilustres escritores o se coloque algún vinilo en alguna zona o demás, no llega para que el cliente entienda el mensaje que realmente queremos transmitirles. ¿No? No, el cliente no sale con una experiencia única de ahí, simplemente ve unos elementos estéticos sobrepuestos. ¿No? Es muy importante, como dijo anteriormente Javier, ¿no? Es muy importante que la storytelling, la narración que contemos, sea muy creíble y que esté impregnada en el ADN, sobre todo del propietario del inmueble, del ADN de cada staff. ¿Por qué? Porque el personal es lo más cercano al cliente final, ¿no? Y en el ADN de cada rincón del establecimiento, y de una manera que todo conviva y que sea creíble. No vale de nada que el interiorista continúe el trabajo de otros profesionales anteriores, creando conjuntamente con un equipo una storytelling maravillosa, si luego no se lo cree el staff, no se lo cree el propietario. ¿Por qué? Porque se va a diluir. Entonces todo ese trabajo queda totalmente fuera de toda intencionalidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de que ya contamos con un estudio previo de mercado, ya ya sabemos qué tipo de hotel queremos hacer, ¿no? Ya sabemos, conocemos también todos los hoteles, todo lo que es nuestra competencia de cercanía, ya sabemos si queremos dirigirnos hacia un cliente o hacia otro, ya sabemos las tendencias, si queremos hacer un hotel de tendencia o un hotel temporal, pero para acometer cualquier tipo de alojamiento turístico, lo que tenemos que tener presente son unos tics, ¿no? Muchas veces hay que saber por dónde empezar, porque muchas veces lo más difícil es encontrar el comienzo de la madeja, el comienzo del camino, ¿no? Y por eso hoy os traigo unos cuatro tips bastante importantes, ¿no? Para nosotros lo fundamental, las normativas generales y particulares, ¿no? Hay que tener muy en cuenta todo lo que son las normativas de los establecimientos de hospedaje, ¿no? Las normativas generales y particulares, y sobre todo cumplirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos peleamos contra las normativas en vez de hacerlas aliadas. Otro de los tics importantes es conocer la tipología de alojamiento que queremos hacer, ¿no? En nuestro cliente final y su ubicación. Evidentemente, si queremos hacer un hotel de playa y queremos desubicarlo el lenguaje tiene que ser claro y conciso, ¿no? Sobre todo hay que también tener muy claro el estilo decorativo. Las medias tintas en interiorismo no suelen ser buenas, para nada, absolutamente. Es importante apostar para ganar y todo no se puede hacer, me refiero, tú no puedes estar mandándole a través del interiorismo, no le puedes estar mandando información totalmente contrapuesta, porque entonces confundes al cliente final y sobre todo, vuelvo a hacer hincapié, a crear una buena storytelling con un buen equipo. Tiene que ser la storytelling claro y creíble. Vamos a empezar a hablar ahora de los hoteles de ocupación media, ¿no? En estos últimos años, las tonificaciones en los hoteles creo que ha sido de lo que más ha experimentado cambios, ¿no? Al igual que la estética, pero las tonificaciones también. Se han dinamizado muchísimo, se han roto muchos
muchos estereotipos que teníamos y ha cambiado muchísimo la fórmula, ¿no? Anteriormente, el peso, sobre todo, recaía en las unidades alojativas y ahora las zonas comunes en aquellos momentos eran como meros trámites a la hora de cumplir la legislación, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en este plano podemos ver una distribución. Esto es un hotel en Grábalos, en la zona de La Rioja, ¿no? Y es un hotel de bienestar, es un hotel de balneario, unas aguas termales maravillosas, ¿no? Y aquí podemos observar pues una distribución muy convencional, ¿no? Entramos en una entrada con una zona, pues un vestíbulo, ¿no? Podemos acceder a una recepción hacia un lado y enfrentada tenemos la cafetería. Eso quiere decir que no podemos aunar profesionales, ¿no? Servicios. Esta fórmula es muy habitual, pero este tipo de instalación medio suele ser más acertado a centralizar servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, la cafetería y la recepción por operatividad y demás, ¿no? Para que lo veáis mucho más claro, os traigo un caso que sinceramente le tenemos especial cariño. Es una instalación que hemos hecho ya hace unos años, pero nos tiene igual de enamoradas y entusiasmadas que el primer día, que es el Hotel Luz de Santiago, ¿no? Seguramente que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Esta es una instalación en el propio casco de Santiago, y cuando trabajas en cualquier ciudad histórica nos encontramos con muchos hoteles que se han generado en edificios de cambio de uso, ¿no? Esto hace que tengamos que convivir con unas plantas bajas muy pequeñas, donde no podemos centralizar servicios en ellas. En este proyecto en cuestión, ¿qué hicimos? ¿No? Centralizamos la recepción y la cafetería en la primera planta, para dejar en la planta baja a modo de vestíbulo, ¿no? Perfectamente vigilado por cámaras, y ubicamos todo el mobiliario, lo podéis ver ahí, ubicamos todo el mobiliario en el techo para no entorpecer las circulaciones. En las plantas altas se nos generaban, mira, aquí en esta imagen podéis ver cómo se centralizó la recepción con la cafetería, y así optimizamos recursos del equipo del staff. Y luego, por ejemplo, en plantas 2, 3, 4 se nos generaban unos espacios, dado que teníamos 2 patios de luces de 2 viviendas, se nos generaban unos espacios comunes muy incómodos para ser unos pasillos de habitaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Generamos varios espacios con contenido, unas salas de reuniones, las cuales cerramos y demás, para darle valor a la instalación, ¿no? Desde nuestra empresa, desde PFU Interiorismo Contra, llevamos años estudiando diferentes posibilidades para generar contenidos en espacios olvidados dentro de los hoteles, ¿no? Que se generan sobre todo en las edificaciones de cambio de uso, como os comentaba en el caso del Hotel Luz, ¿no? Y en rehabilitación. El siguiente planteamiento que os traemos consiste en la dinamización de un patio de luz resultante de un hotel, ¿no? Lo primero es contar con un estudio acústico. Eso no se nos puede olvidar, sobre todo para mitigar posibles conflictos que se puedan generar al convivir 2 tipos de actividades tan distintas como son el esparcimiento con las unidades alojativas, ¿no? La intención es crear un espacio donde se pueda leer, charlar y poder compartir tranquilamente, y sobre todo incrementar el ticket medio, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Poder sacar la mayor rentabilidad a todos los espacios del hotel y a todos los rincones del inmueble, ¿no? Desde el estudio llevamos varios artículos publicados, y la verdad que es un tema que hemos
estudiado mucho, seguimos estudiando y seguimos creando bastantes prototipos y propuestas para ello, ¿no? En esta imagen os quiero mostrar una instalación, dado que yo recuerde, ¿no? Es uno de los primeros hoteles que a mí me constan, por lo menos, que han realizado esta apuesta por generar contenido en zonas comunes, ¿no? Es el Hotel Now, que está ubicado en la zona Tortona, en Milán. Nosotros lo visitamos, lo conocimos por primera vez en el 2006, eso quiere decir que es anterior a ese año, y es en la zona Tortona, para quien no lo conozca, que seguramente lo conozcan muchísimos de ustedes, es una zona donde se respira arte, donde se respira cultura y sobre todo diseño. Se celebra en Milán, es donde se celebran pues ferias tan importantes como el Saloni Inmobiliario bueno, y ferias de moda. Eso quiere decir que este hotel está en pleno auge y hervidero del diseño, la tendencia y la cultura, ¿no? La recepción, dependiendo la hora del día en la que la visites, convive en un sinfín de usos diferentes, ¿no? Podemos ver pues desde que es tipo pub, ¿no? Puedes tomarte una copa ahí sentado en esas escaleras en la cafetería, como poder hacer cualquier consulta en recepción, ¿no? Los patios interiores se utilizan como espacios de esparcimiento, cosa que hasta ese momento no se solía ver, y menos en España. Podría haber algo, pero muy residual, no era una constante, ¿no? El arte se puede disfrutar y consumir en toda la instalación, ¿no? Para mí, uno de los claros ejemplos en esta instalación fueron los vestíbulos de las habitaciones, que generalmente los pasillos de las habitaciones suelen ser súper de tránsito, no se utilizan, no se explotan. Aquí se hicieron unos halls, los cuales puedes consumir arte y viven en armonía con las unidades alojativas, ¿no? Y sobre todo para mí lo que fue más innovador fue el poder consumir en todo el hotel, el poder sacarle rentabilidad a todos los espacios del hotel, ¿no? Hay zonas hay zonas las cuales son laboratorios para mí, laboratorios de investigación, ¿no? Estos últimos años. Y una de las zonas que creo que los diferentes industriales y diferentes profesionales le hemos prestado más atención ha sido al arte de recibir, ¿no? Es una constante a lo largo de nuestra historia. La industria lleva invertido muchísimos recursos en ellos. Es fácil apreciar estos últimos años que se está prestando una especial atención a cómo recibir adecuadamente a los huéspedes, ¿no? Se ha recibido detrás del mostrador, sentado, de pie. Para más tarde hemos creado pequeños mostradores independientes de atención al público de pie. También hemos podido observar cómo las recepciones han ido cambiando y también hemos recibido a través de escritorios. También estos últimos años es muy normal ver operativos de auto-checking en nuestros hoteles, que dando la atención personalizada para el nuevo lujo. Entender que el nuevo lujo está en las pequeñas cosas y entender que el nuevo lujo está en la atención personalizada y en la atención por profesionales cualificados, ¿no? Incluso se ha trasladado el check-in a otras zonas, ¿no? A zonas como la cafetería, salones de estar y demás, ¿no? Es latente ver en muchas nuevas líneas de negocio de las comercializaciones de las cadenas o incluso también de hoteleros independientes, pero yo lo he visto más en cadenas porque es lo que me ha llegado a mí particularmente, ver cómo los mostradores cada vez quedan más relegados a segundos planos y realmente están trabajando mucho y le están dando una visión más global, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito rápida porque creo que ya vamos un poquito mal de tiempo, ¿no?
Os quiero hablar ahora, así brevemente, para dejar espacio para preguntas y demás, lo que son los hoteles de ocupación micro, ¿no? Las tendencias en los hoteles de ocupación micro es muy importante para ellos la diferenciación, ¿no? Al igual que en cualquier tipo de unidad alojativa son importantes, en este tipo de hotel recobra muchísima más importancia, ¿no? Dado que en este apartado podemos englobar muchísimos tipos de hoteles, ¿no? Hoteles históricos como el alojamiento turístico Isla Pancha, como cabañas, hoteles con encanto, yutas modernas, bungalow, jaimas y demás, ¿no? En cualquier caso, son hoteles ubicados en espacios únicos, ¿no? O generadores de experiencias a través de factores al propio edificio o como generadores de ellos mismos de contenido y experiencia. El gran reto en este tipo de instalación es cubrir la operatividad. Para mí es lo peor generalmente, es lo más complicado, consiguiendo que el establecimiento siga siendo rentable y realizar una inversión coherente y seguir consiguiendo que se mantenga actual en los plazos tiranos de mercado, ¿no? En resumen, conseguir un equilibrio. Es muy difícil que un hotel, por ejemplo, en este caso que os traigo, el hotel de Isla Pancha, cuando solo dispones de un espacio para 2 apartamentos escasamente, es muy difícil poder dotar de servicios a este tipo de establecimiento para tener un buen funcionamiento. ¿Dónde guardas los productos de limpieza? ¿Dónde guardas todo el material de mantenimiento de la instalación y demás? Este tipo de establecimientos, lo difícil realmente es dónde guardas las recepciones, dónde guardas todo ese tipo de factores importantes que son fundamentales para la operatividad, pero si realmente al local lo dotas de todo lo necesario para un buen funcionamiento de estos 2 apartamentos, al final no queda espacio para los apartamentos. Entonces tienes que llegar a un equilibrio. Aquí lo hicimos pues mediante un pequeño aparador que se convierte en una recepción. Hemos introducido 2 armarios, los cuales bueno, pues ocultamos para que no se pudiera, bueno, aquí utilizamos el material para guardar todo lo que es el material de limpieza y demás, y fuimos utilizando diferentes elementos que nos ayudaban, pues canapés abatibles donde podemos guardar ciertos materiales de mantenimiento y demás, ¿no? Este es el hotel en cuestión, estas son fotos donde lo podéis ver, ¿no? Para nosotros este hotel es un hotel muy emblemático, es un hotel que nos ha dado muchísimas alegrías. La verdad se ha hecho posible gracias a un proyecto creado por Faros de España e impulsado por Puertos del Estado, ¿no? Y se ha podido concesionar diferentes faros, ahora ya se han activado muchos más. Y la verdad es un lujo poder hospedarte en cualquiera de los faros que han habilitado para ellos, ¿no? De estas instalaciones. Este tipo de establecimiento, la diferenciación es que ya la da el edificio, nosotros no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es ser respetuosos y no eclipsar al propio edificio, ¿no? Y por último, hablaros de toda esta corriente de cabañas, casas, yutas modernas, bungalows y jaimas, que es una apuesta que por Galicia está muy en boga. Comentaros que nosotros hemos participado en varios proyectos de esta índole. Comentaros que nos parecen muy interesantes. Ha venido también un poco, yo creo que vino un poco fomentado gracias a toda la época esta de
de la crisis del ladrillo, que muchos arquitectos han tenido tiempos en la investigación y han creado prototipos de este estilo y sinceramente pues se están haciendo cosas pues muy interesantes por Galicia y fuera de Galicia también. Tenemos algún ejemplo de hotel en cuevas, por Almería y por ahí, que tengo algún amigo, algún interiorista que ha hecho alguna de estos trabajos, ¿no? Y demás. Y bueno, yo creo que devuelvo un poco la pelota ahí a Javier. Si os parece, lo vamos a ir dejando ya por hoy. Quedo abierta a todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias y a ver si alguien se anima a hacerme una pregunta. Muchas gracias, Loli. Pues vamos Nada, a ver si alguien tiene alguna duda, pregunta, podéis levantar la mano en preguntas o respuestas o en chatear esos botones. Nos decís, os voy a poner por el chat algo para que veáis que podéis preguntar por aquí. No sé si alguno tiene alguna duda o lo explicaste tan bien que no dejas no creo, las no dudas. creo. A lo mejor los dormía todos. Sí, por No ahora. sé, no sé, no Vamos a sé. darle un minutito yo. Dale, Cristina dice que muchísimas gracias, Loli, a ti y a todo PF1 Interiorismo. Vale, y tenemos una pregunta aquí de Hanna. ¿Es frecuencia de cambiar elementos? ¿Cuándo recomiendas? ¿Qué recomiendas a nivel de frecuencia de cambiar los elementos del Pues, hotel? pues se está cambiando. Mira, antes se cambiaban cada 10 años, más o menos, hace unos 10 años, así sobre 10 se estaban cambiando. Ahora se están cambiando cada 3, 5, por ahí, más o menos. Yo juego mucho siempre con textiles, que me parece lo más fácil y lo más resultón, y luego la teatralidad ha venido para quedarse en los hoteles, la singularidad, y muchas veces simplemente si estamos trabajando con un hotel el cual el contenedor es bastante neutro, podemos justo con algún elemento de wow conseguir grandes resultados. No sé Perfecto. si te ayudé ahí en algo. Nada, Cristina Chociño nos dice que le ha encantado la información. Que muchas gracias también. Y no sé si hay alguna pregunta más. Pues por ahora parece que no. No sé si nos quieres comentar tú algo o Bueno, autopreguntarte. vale, pues os puedo hablar de las habitaciones, por ejemplo. Yo no sé si habéis notado que las habitaciones también son otro factor que está sufriendo muchos cambios. Los diferentes industriales llevamos tiempo estudiando mucho el poder jugar un poco con las tonificaciones en ellos, pero aún no lo conseguimos. Sobre todo porque para centralizar servicios, es difícil a la hora de arquitectura que eso funcione, ¿no? Pero lo que sí que se puede apreciar ya desde hace mucho tiempo son baños abiertos, que también fue una tendencia, temas de zonas de bañeras integradas en las habitaciones, también eso es otra tendencia, la rentabilidad con los pluses de las bañeras, de los hidromasajes, todas esas cosas. También es muy interesante. Yo la verdad estoy investigando y dándole fórmulas. Hay como una distribución japonesa que ha ganado bastantes premios en hotelería, que es la colocación de la cama como elemento central y el baño lo llevan hacia la zona de la ventana y haciendo baños que sean un poco abiertos hacia la habitación. Están jugando mucho con las distribuciones, cosa que era impensable hasta hace años. Me refiero que eso hay que tenerlo también un poco, aparte de las recepciones, aparte de esos espacios versátiles y tal, hay que pensar en dinamizar las habitaciones y darle vueltas ahí a la cabeza.
No sé si alguien más quiere preguntarme algo. Cristina se podía animar y hacerme una pregunta. Nada, no se anima. Parece que no se anima. Pues nada, mira, te voy a hacer una difícil, una pregunta difícil. Venga, Si tuvieses que hacer de oráculo, sí. ¿cómo crees que va a ir cambiando el sector de la hotelería a nivel de o ocupaciones o planificaciones o ubicaciones? ¿Qué Vale. crees que es lo siguiente que nos podrá llegar a venir? Bueno, yo creo, así en general, lo que yo estoy escuchando en foros y así, yo creo que lo de la singularidad, todo lo que son estos hoteles cabaña, que está ahora el glamping y todo eso, yo creo que va a ir cogiendo, va a quedar va a quedar solo lo que realmente tenga una buena alma, un buen storytelling, un buen producto. Va a desaparecer todo lo residual que está, porque ahora hay un boom de todo ese tipo de alojamiento. En cuestión pequeña escala. En gran escala, creo que el turismo de bienestar va a coger a una explosión brutal, brutal. Van a volver otra vez, en Galicia en concreto, los balnearios van a volver a coger mucha fuerza, la gente quiere invertir en salud y yo creo que por ahí van a estar Es una de las las tres macro zonas. tendencias que vimos en los estudios, la vida saludable. Es algo que realmente cada vez se demanda más. Tenemos una pregunta también de Ana Pita. Dice, buenos días, con bases en los hoteles clásicos castellanos, ¿cómo podrías rediseñar sin perder la esencia? Wow. Pues Ana, gracias por preguntarme porque estaba deseosa. Pues sinceramente, yo creo que lo que hay que hacer es no perder la identidad, por supuesto. Hay que ver hay que ver todos esos elementos de interiorismo que son claves. Porque trabajar en un establecimiento con historia es lo más difícil que hay, porque si haces un cambio radical, puedes perder tu propia identidad. Y lo importante es conservar todos los elementos que sean realmente, que realmente definan tu personalidad de tu establecimiento. Luego, elementos decorativos y demás, no ensombrecer a tu identidad propia. Y tampoco nos podemos volver muy locos con demasiados aspavientos decorativos. La escenografía hay que saber utilizarla y en este tipo de hotel lo que sobre todo el respeto es lo fundamental. No sé si te ayudé un poquito. Perfecto. Cristina nos pregunta, en cuanto a estilo, ¿cuál crees que va a ser el más predominante? Cris, así me gusta que me preguntes. Pues mira, yo creo que el color. El color. Como estamos en una época ahora de que estamos consumiendo muy rápido, el interiorismo ya no se consume, se bebe. El color es lo que más va a funcionar, porque mediante el color y jugando con monocolores en ciertos establecimientos nuevos, sobre todo, se pueden hacer instalaciones más económicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un hotel muy cuidado, muy detallado, muy mimado, necesito mucho dinero porque necesito hacer bien los encuentros, necesito buenos profesionales. Si lo que voy a hacer es algo muy escenógrafo, muy de color, muy de, como diría Teresa Sapey, el color y tal, me refiero a utilizar una habitación monocolor, jugar es muy económico y yo creo que eso es la tendencia a día de hoy y se está viendo por obra de compañeros de Teresa Sapey, obra de Ilmio Design, por ejemplo, de los chicos de Ilmio Design. Ahí está la clave, yo creo. Durante un par de años el color está ahí para quedarse. Y el color tendencia verde para el año que viene. Perfecto.
pues no sé si hay más preguntas, si no me gustaría que nos dieses unas pequeñas claves de tu siguiente webinar sobre lo que va a versar y en qué te vas a meter. Y luego tendría la última pregunta también, que es cómo está impactando la sostenibilidad, cómo ves tú a través de las demandas de tus clientes, si hay una demanda real en el mercado o no, si todavía tenemos que trabajar mucho por lo que es la sostenibilidad dentro del interiorismo. Vale, la sostenibilidad es educación. Y esto es un ciclo, esto no es una moda, es educación. Nuestra generación ya nos hablaban de sostenibilidad, ya nos hacían reciclar, pero aún no somos realmente, no lo tenemos en el ADN. Entonces sí que tenemos las buenas intenciones, pero muchas veces quedan en buenas intenciones. Nosotros llevamos muchos años intentando hacer interiorismo sostenible en nuestras obras y de hecho se nota. Cuando llegamos a una instalación, lo primero que hacemos es ver todo lo que podemos recuperar. No tiramos. Utilizamos mucho material de cercanía. Intentamos cerrar el círculo, que para nosotros es fundamental. Utilizamos muchos materiales con certificaciones que vemos que se han realizado con un criterio sostenible, ¿no? Pero de todas formas también hay que ser realista, que todo tiene que tener un equilibrio y a día de hoy aún hay ciertos materiales que para poder realizarse en precios competitivos, la sostenibilidad aún no lo están consiguiendo del todo bien. Entonces, nosotros solemos intentar equilibrar. No sé si te contesté ahí. Y a nivel de demanda del cliente, ¿crees que queda mucho campo por hacer? ¿Las exigencias son muy fuertes o la gente prefiere, o sea, digamos que a día de hoy, te estoy hablando Vale, yo no miento o nunca. prefiere, o habla de sostenibilidad y luego si es más cara, les frena ese impulso? Javier, no miento nunca y cuando me preguntan contesto. ¿Eso qué quiere decir? Que la sostenibilidad es simplemente un sello y a día de hoy es un sello y es un argumento de venta. Pero a día de hoy no es una obligación, no es una imposición de nuestros clientes. Nosotros somos los que educamos a nuestros clientes, que también es nuestra obligación social hacerlo, me refiero en general, ¿no? Muy pocos clientes realmente vienen al estudio pidiendo que quieren un hotel sostenible. Muy pocos. Eso lo que te dice, como siempre, es que el mercado muchas veces va por delante que la oferta. A Por veces, supuesto. ¿sabes? Digamos, o sea, la demanda que va a venir, porque es algo que estamos vendiendo, que está llegando, ¿sabes? Vamos a notar que es el cliente al final que acaba forzando al proveedor a irse a la sostenibilidad, sobre todo si al proveedor todavía le cuesta más dinero, ¿no? En Sí. este tipo de proyectos de inversiones tan grandes, a veces ahorrar X en algo que se repite en muchas habitaciones, pues Es es difícil. que Pero bueno, ahí vemos, ahí lo que hay que ver también, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos en el primer webinar, es que pues tenemos esa ventana de oportunidad. Sabemos que las empresas que se vayan posicionando allí y lo hagan bien, y como decías tú, además, ¿no? Porque tú hablabas muy claro de que ese storytelling tiene que ser creíble, tiene que salir de la propiedad, ¿vale? Para poder estar dentro de los valores, la cultura de empresa que llamamos nosotros en marketing, ¿no? Y en marketing sí. estratégico y en estrategia. Y al final esa cultura de empresa es la que tiene que empapar todo el proyecto y poder llegar al mercado de una manera real, creíble, y que todos tus empleados lo lleven a cabo, ¿sabes? Lo crean y lo compartan, no solo que se lo crean, sino es que lo tengan en su propio ADN. Y bueno, ahí tenemos esa oportunidad, yo creo que también es bueno, que es un poco lo que enfocamos estos webinars, ¿no? Para saber un poquito lo que vendrá. Pues Sí, oye, sí. Muchísimas gracias por la ponencia, súper interesante. Repetir a todos los que están que esta ponencia se está grabando y estará a vuestra disposición en Turismo de Galicia. Y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Nada, quedo a vuestra disposición y nos vemos en la red. Pues muchas Súper. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.